Profesor, soy el alumno Kevin Crisóstomo Cana de la carrera Operaciones Mineras C11 de tercer ciclo. Hoy haré la presentación del taller número 13 con los ejercicios para resolver. Iniciamos con el problema número 1, que nos indica considerar una ventana de vidrio con un tamaño de 0.8 metros de alto y 1.5 de ancho, con un espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica de 0.78 watts por metro por grado centígrado. Nos pide determinar la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de esta ventana de vidrio y la temperatura de superficie interior por un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome coeficiente de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de la ventana como la altura es igual a la altura 1, H sub 1 igual a 10 watts por metro cuadrado por grado centígrado y H sub 2 igual a 40 watts por metro cuadrado por grado centígrado, los cuales incluyen los efectos de radiación. Entonces los datos tenemos H o una altura que va a ser igual a 0.8, la base de 1.5 metros, el área que es la multiplicación de este que va a ser 1.2 metros cuadrados, el, el, el espesor que va a ser igual a 0.008 metros, la temperatura inicial que es de 20. Ahí tenemos la conductividad térmica que es de 0.78, la temperatura exterior que es de menos 10, H sub 1 igual a 10 y H sub 2 igual a 40. Entonces la resistencia térmica indica que va a ser igual a 1 entre H sub 1 por el área más la conductividad. Esto dividido entre K por A más 1 entre H sub 2 por el área, lo cual nos daría igual a 0.113 eh, por, por grado Kelvin por watt. Y la transferencia de calor va a ser igual a la temperatura 1 o la temperatura inicial menos la temperatura que es en el exterior, ¿no? Esto dividido entre la resistencia térmica que llamamos anteriormente, que sería 266.161 watts. Ahora continuamos con lo que es la temperatura de la superficie interior del vidrio, para terminar. Esto va a ser igual a la temperatura que tenemos en el interior de 20 grados centígrados, menos lo que acabamos de hallar, que es la transferencia de calor. Esto dividido entre H sub 1 por el área, que nos daría igual a 2.18 grados centígrados. Ahora pasamos al problema número 2, el cual indica que el aire caliente está conteniendo un conjunto de un pistón cilíndrico orientado horizontalmente como muestra la figura. El aire se enfría lentamente desde un volumen inicial de 0.003 metros cúbicos hasta un volumen final de 0.002 metros cúbicos. Durante el proceso, el resorte ejerce una fuerza desde un valor inicial de 900 newtons hasta un valor final de 0. La presión atmosférica es de 100 kilopascales y el área de la cara de pistón es de 0.018 metros cuadrados. Se puede despreciar la fricción entre el pistón y la pared del cilindro. Para el aire determina las presiones inicial y final en kilopascales y el trabajo en kilojoules. Ahora iniciamos con los datos para poder ordenarlo y que sea más fácil. Como ya sabemos, tenemos lo que es el volumen inicial, tenemos el volumen final o volumen 2, ahí tenemos el valor inicial, ¿no? El valor de la fuerza. Y como nos dice que cambia a cero, tenemos lo que es el área, la presión atmosférica y la imagen, ¿no? Entonces, la presión inicial va a ser igual a la presión atmosférica más la fuerza 1 entre el área, para lo cual nos daría 150 kilopascales y la presión final va a ser igual a la presión 2, que es 100 kilopascales. Y ahora lo que nos pide sería el trabajo, que va a ser igual a la suma de estos dos dividido entre 2, esto multiplicado por el volumen final menos el volumen inicial, para lo cual nos daría que sería una fuerza de menos 125 joules. Ahora pasaríamos a lo que es el siguiente problema, el problema número 3, el cual indica que un estudiante que vive en un dormitorio de longitudes de 4 por 6 y por 6 enciende un ventilador de 100 watts antes de salir de su habitación en un día de verano, con la esperanza de encontrarla más fría cuando regrese en la tarde. Se supone que las puertas y ventanas están cerradas herméticamente sin considerar
Cualquier pérdida de calor a través de las paredes y ventanas determina la temperatura en el cuarto cuando el estudiante regresa 10 horas después. Use valor de calor específico a la temperatura ambiente y supongo que en la mañana cuando sale de la habitación está a 100 kilopascales y 15 grados centígrados y ya nos da lo que es la respuesta para confirmar. Tenemos lo que es las medidas del cuarto, entonces sacamos el volumen lo que es del cuarto, multiplicar todo esto, nos daría 144 metros cúbicos. Ahora tenemos lo que es la potencia del ventilador de 150 watts, los kilowatts que va a ser igual a 1000 joules, perdón, los kilojoules que va a ser igual a 1000 joules, el tiempo que es 10 horas o 3600 segundos, 36.000 segundos, perdón. Tenemos la temperatura inicial de 15 grados centígrados o de 288 grados Kelvin. También tenemos el otro dato que es de 100 kilopascales. También tenemos R que es de 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Y C sub ¿no? Que es de 0.781 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Masa de aire en la habitación va a ser igual a P sub H por el volumen, esto entre R por la temperatura inicial, que al reemplazar y multiplicar y dividir nos daría 174.1 kilogramos por Kelvin cuadrado. Entonces la energía añadida por el ventilador va a ser igual a, a la potencia de este por el tiempo, que nos daría 5400 kilojoules. Y el incremento de la temperatura va a ser igual a la masa por el calor por la temperatura final menos la temperatura inicial, que va a ser igual a 5400. Ahora, la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual a lo que es la energía añadida por el ventilador entre la masa por el calor. Entonces tendríamos que la temperatura final menos la temperatura inicial es de 43.2 Kelvin y la temperatura final va a ser igual a 288.15 más 43.2. Entonces la temperatura final va a ser igual a 58.2 al convertirlo. Y tal cual con la respuesta sería igual. Ahora el problema número 4 indica que se transfiere calor a través de una pared plana del interior de una habitación de 22 grados centígrados al aire exterior a menos 2 grados centígrados. Los coeficientes de transferencia de calor por convención en las superficies interior y exterior son de 12 y 28 watts por metro cuadrado Kelvin. Respectivamente, la resistencia térmica de un área unitaria de la pared es de 0.5 metros cuadrados Kelvin por watts. Determina la temperatura de la superficie exterior de la pared y la tasa de flujo de calor a través de la pared por el área unitaria. Tenemos los datos, la temperatura inicial, la temperatura exterior, la H sub 1, que H sub 2 y R con. Ahora llamo la resistencia térmica. Esto va a ser igual a 1 entre H sub 1, que nos va a dar igual a menos 6.667 por 10 elevado a la menos 4. Esto metros cuadrados por segundo por Kelvin entre watts. Y R sub E va a ser igual a 1 entre H sub 2, que va a ser igual a 2.8571 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo Kelvin por watt. Entonces, ahora llamamos la resistencia total, que va a ser igual la suma de la resistencia antigua que acabamos de hallar, más la resistencia que ya teníamos, más la resistencia 2 que hallamos. Esto al sumarlo nos va a dar igual a menos 4.952 por 10 a la menos 3 metro cuadrado por segundo por Kelvin por watt. El flujo de calor por área unitaria va a ser igual a la temperatura inicial menos la temperatura exterior entre la resistencia total, para lo cual nos daría menos 4.8 por 10 elevado a 3 segundos por watt por metro cuadrado. La temperatura en la superficie exterior de la pared va a ser la diferencia de temperatura, que nos va a dar igual a 24 grados centígrados, y la diferencia de temperatura va a ser igual al flujo de calor por, por la resistencia 2 que acabamos de que hallamos anteriormente, que esto va a ser igual a 1.39 grados centígrados. Entonces la temperatura C sub C va a ser igual a la temperatura sub E más la diferencia de temperatura, que nos va a dar igual a menos 0.61. Entonces la respuesta que tendríamos sería la tasa de calor por área unitaria va a ser igual a una reducción de menos 4.846 por 10 elevado a 3 por segundo por watt por metro cuadrado. Y la temperatura de superficie en el exterior de la pared va a ser igual a menos 0.61 grados centígrados.
Ahora la pregunta número 5. En un dispositivo de cilindro se calienta una masa de 15 kilogramos de aire hasta de 25 hasta 77 grados centígrados mediante el paso de electricidad por un calentador de resistencia que se halla dentro del cilindro. La presión en el cilindro se mantiene constante en 300 kilopascales durante el proceso y ocurre una pérdida de calor de 60 kilowatts. Determina la energía eléctrica suministrada en kilowatts por hora. Ya nos da la respuesta para comparar después. Colocamos otros datos: la masa, la temperatura inicial, la temperatura final, la fuerza con la que está, los kilowatts, el calor y eso, ¿no? Entonces, todo esto lo mandamos directo a la fórmula. La diferencia de H que va a ser igual a la masa por el calor por la diferencia de temperaturas. Y de ahí vamos a hallar lo que es la diferencia de H más, más Q. Y al reemplazar en W, elect nos daría igual a 843 por 9. Tal cual, si haríamos la conversión de 1 kilowatt por hora, es igual a 3600 kilowatts, nos daría que sería 0.234 kilowatts por hora. Que al compararlo, habría una diferencia de 1, pero esto es por los decimales, por lo que lo he redondeado. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo el taller número 13.